Bueno, chicos, hoy vamos a iniciar con la última clase, ¿sí?, del año. Eh, Como bien saben, y por el calendario, no se pudo dar todos los contenidos de este año. Por lo cual, bueno, entre todos hicimos el mayor esfuerzo para poder dar el mayor contenido posible en los días que nos quedaban. En el día de la fecha vamos a estar viendo la unidad 14, en la cual es vulcanismo, estructuras geológicas y terremotos. Debido a que traté de acotar, o sea, lo máximo posible la clase de hoy, solo vamos a estar viendo lo que es terremotos y vulcanismo como principales eventos geológicos catastróficos. El resto de las unidades que van a faltar ver, la vamos a ver el año que viene, ¿sí?, como talleres, los cuales no son obligatorios. Ustedes, en lo que queda de este año, lo único que les quedaría sería rendir el examen parcial, el cual será la semana que viene y estará constituido por una parte práctica y una parte teórica. Si llegasen a desaprobar ese examen, va a haber una fecha más que va a ser un recuperatorio, que va a ser la última semana de diciembre que se trabaja en la UNCE, y esa será su última posibilidad de regularizar la materia. Si no, si aprueban la semana que viene, ya está, ya quedarían regulares. Y el año que viene, si ustedes quieren, obviamente pueden ir a esos talleres, yo los voy a dar, digamos, básicamente van a ser las unidades que faltaron dar este año. Yo les recomiendo que vayan, debido a que generalmente a partir de ahí los va a ayudar mucho para los que quieran rendir la materia en febrero. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa del examen, después cuando terminen la clase me pueden consultar, ¿sí? Bien, por favor necesito que me digan si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Se ve. Perfecto. No voy a, como siempre hago en las clases, no voy a iniciar la presentación porque a veces hay algunos de sus compañeros que entran tarde y en lo que yo salgo de la presentación y vuelvo a ingresar, es como que se les deja de transmitir la presentación a ustedes. Así que voy a ir pasando las diapositivas sin iniciar la presentación. Bien, vamos a hablar en esta primera parte de la clase, ¿sí?, acerca de los terremotos. Pero para hablar antes de los terremotos es necesario conocer cuál es su principal causante, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos que conocer y tener bien en claro el concepto de una falla, en la cual, bueno, aquí como bien lo decimos, son deformaciones frágiles, los materiales se rompen y se produce un desplazamiento suficiente de los fragmentos rotos. Sin desplazamiento no es posible visualizar las fallas. Generalmente las identificamos porque se ponen en contacto materiales de distintas edades, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un desplazamiento, como se observa en esta imagen. Aquí podemos ver los elementos geométricos de la falla. Siempre va a haber un plano, ¿sí? Y a cada lado del plano va a haber un bloque que se levanta y otro que se hunde. Y lo que nosotros podemos notar en este caso es cómo se ponen en contacto diferentes litologías, las cuales en su momento eran discordantes. Bueno, haciendo un repaso así rápido de los tipos de falla que existen, podemos encontrar lo que es una falla normal, en donde el labio hundido se apoya sobre el plano de la falla. Su origen es por fuerzas distensivas de extensión, ¿sí?, dado que hay un aumento de superficie. Puede haber falla inversa, en donde el labio levantado se apoya sobre el plano de falla y se originan por fuerzas
compresivas. Hay una disminución de superficie. Este tipo de fallas generalmente se lo encuentran en los bordes de placa convergentes. Un ejemplo típico de esto es la placa de Nazca, que converge por debajo de la placa sudamericana, como el ejemplo más cercano que tenemos. Luego tenemos la falla vertical, sin salto horizontal. Estas son fallas muy raras. Las fallas en cizalla o en dirección, donde no hay un salto vertical. Estas fallas en cizalla también se las conocen como fallas transformantes. Estos generalmente se encuentran en un tipo de borde de placa, los cuales son muy particulares. Un ejemplo, y de los más conocidos, es la falla de San Andrés, que seguramente la conocen muchos, también por las películas, en las cuales se desarrolla un sistema de fallas transformantes donde hay un desplazamiento en el plano horizontal. Y luego tenemos la falla rotacional o en tijera, donde el movimiento se produce por una rotación alrededor de un eje. El salto varía en magnitud a lo largo del plano de falla. Aquí estaríamos representando lo que es en la parte de arriba una falla en tijera, ¿sí? Esta se forma por efecto del basculado de los bloques sobre el plano de falla, es decir, un bloque presenta un movimiento de rotación con respecto al otro, mientras que una parte del plano de falla aparenta una falla normal, en la otra aparece una falla inversa. Y luego abajo tenemos lo que mencionaba en un principio, la falla en cizalla o en dirección, donde no hay un salto vertical, pero sí hay un desplazamiento en el plano horizontal. Bien. Ya adentrándonos en los terremotos, bueno, como bien dijimos, las fallas son el principal causante de este tipo de fenómenos, los cuales son un tipo de deformación de la corteza terrestre que finaliza en ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas. Cuando esta ruptura se origina de forma brusca, se produce un terremoto. En ocasiones, la línea de falla permite que en ciertos puntos aflore el magma de las capas inferiores y se forme un volcán. Es decir, aquí estamos viendo cómo se pueden interrelacionar diferentes tipos de fenómenos geológicos. Los terremotos son reajustes de la corteza terrestre causado por los movimientos vibratorios de las placas tectónicas del planeta y se propagan por él en todas direcciones en forma de onda. ¿Sí? Aquí la principal causa que tenemos de la presencia de terremotos en el planeta es la actividad tectónica, el contacto en las diferentes zonas del planeta de las diferentes placas tectónicas. Generalmente los principales contactos que causan los terremotos más violentos son en los bordes de placa convergentes, ¿sí? Es decir, donde una capa, generalmente de corteza oceánica, subduce por debajo, puede ser de otra corteza oceánica o de una corteza continental. De nuevo podemos mencionar como los casos principales del mar cercano que tenemos, es lo que ocurre con la placa de Nazca, que subduce por debajo de la placa sudamericana. Un fenómeno, ¿sí?, que ocurre aquí es el denominado rebote elástico, el cual explica cómo se libera la energía durante los terremotos. En estos diagramas podemos observar los diferentes estadios de cómo partimos desde un punto A, donde hay un bloque de roca en reposo. A ese bloque en reposo se le empieza a aplicar fuerzas tectónicas que deforman la corteza.
fuerzas tectónicas que deforman la corteza, ¿sí? Hasta que llega un punto en el cual esto se deforma un poco y luego llega un punto en el cual se produce la ruptura. Se produce la ruptura de las rocas y la liberación brusca de toda esa energía acumulada. En el punto D se muestra el sistema en su nuevo equilibrio, ¿sí? Con el famoso salto de falla que se produjo luego de la ruptura. Según la profundidad donde se generan las ondas sísmicas, los terremotos pueden clasificarse en tres tipos. Se pueden clasificar en superficiales, en el caso los temblores que ocurren en la corteza terrestre hasta los 70 kilómetros de profundidad. Pueden ser intermedios, los que se originan entre los 70 y los 450 kilómetros de profundidad, o pueden ser profundos, los que se originan por debajo de los 450 kilómetros de profundidad. Cabe aclarar que los terremotos profundos no son tan frecuentes, ¿sí? ¿Por qué? Debido a que a esa profundidad las rocas, muchas de las rocas ya empiezan a deformarse de forma dúctil, es decir, pierden la propiedad de la fragilidad. Entonces, el fenómeno que vimos hace un rato, el rebote elástico, es mucho más difícil que se produzca, ¿sí? Cuando la roca se empieza a modificar, a comportar de forma dúctil. Bien. Dentro del fenómeno del terremoto, que como bien dijimos, repasando, ¿sí? Se forma por la generación de una falla asociada a un borde de placa, generalmente, ¿sí? El cual se produce a determinadas profundidades. Cuando se produce esa ruptura y esa liberación de energía, se transmiten diferentes ondas, que son las que nosotros vamos a medir para luego sacar los diferentes rangos de magnitudes de las ondas. Tenemos por un lado las ondas de cuerpo u ondas internas, que son las primeras que se producen, que son las ondas P y las ondas S. Estas ondas viajan por el interior de la Tierra. Y luego tenemos lo que son las ondas superficiales, que lo hacen solamente por la superficie terrestre. Las ondas sísmicas son ondas que se propagan hacia el exterior desde el lugar en el interior de la Tierra donde se ha producido el terremoto, ¿sí? Esto cabe aclarar. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre nosotros vamos a percibir primero las ondas internas y posteriormente las ondas superficiales. Las ondas superficiales van a ser las ondas causantes de la mayor cantidad de daños, mientras que las ondas de cuerpo o internas nos van a servir como advertencia de que se puede producir en el próximo tiempo inmediato un terremoto de diferentes grados de magnitud. Bien, hablemos en un principio de lo que son las ondas de cuerpo. Dentro de las ondas de cuerpo tenemos las ondas primarias o las ondas P. Estas son ondas de presión, son las que tienen mayor velocidad respecto a las demás y a su vez pueden atravesar materiales sólidos o líquidos. Su movimiento produce la compresión y dilatación temporal de las rocas en la misma dirección de la propagación de la onda, ¿sí? Acuérdense eso siempre. Las ondas P son ondas compresivas, las cuales vibran en la misma dirección en la que se está dirigiendo la onda. Y pueden transmitirse tanto en sólidos como en líquidos. Mientras que las ondas S, son ondas de corte o cizalla, es decir, tienen una oscilación transversal,
a la dirección en la cual se dirige la onda. Y solamente viajan por roca sólida. Estas producen una deformación temporal, como bien dije, perpendicular a la dirección en la que se desplaza la onda. Las ondas S no atraviesan el núcleo externo de la Tierra por ser líquido, ¿bien? En este caso, una de las utilidades que tenemos de los sismos es que nos permiten conocer el interior de la Tierra. Al nosotros tener el conocimiento que las ondas P pueden ser transmitidas por diferentes materiales, tanto sólidos o líquidos, mientras que las S solamente viajan por material sólido, podemos nosotros interpretar, cuando estudiamos el interior de la Tierra, que hay partes dentro del planeta los cuales no son rocas sólidas, sino se comportan, o por lo menos presentan las mismas propiedades que material líquido. Hay nuevas teorías que son muy recientes, las cuales mencionarían que el núcleo interno de la Tierra está constituido por tres partes. Antes se tenía el conocimiento de que había un núcleo interno sólido, de hierro y níquel principalmente, y un núcleo externo de comportamiento líquido. Bueno, ahora se ha descubierto que puede haber una tercera zona entre el núcleo externo y el núcleo interno, lo cual presentaría propiedades de un material tipo dúctil, que sería algo intermedio entre un líquido y un sólido. Pero bueno, eso es todo material muy nuevo y que recién se están empezando a hacer las diferentes teorías acerca de eso. Luego tenemos lo que son las ondas superficiales. Estas ondas superficiales son las más lentas y se desplazan solamente en la superficie de la Tierra. Por sus características son las más destructivas y se dividen en ondas Rayleigh. Estas resultan de una combinación particular entre los desplazamientos de las partículas debido a las ondas P y las S. Las partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical que pasa por la propagación, ¿sí? Algo que pueden asociar a este tipo de movimientos son las olas del mar, las cuales también tienen este tipo de movimiento oscilatorio como este tipo de ondas. Y luego tenemos el otro tipo de ondas que son las ondas slope. Estas ondas son ondas de cizalla donde las partículas oscilan solo en la dirección perpendicular al plano de propagación. El movimiento se produce solo en forma horizontal. Y podemos decir que las ondas slope son las ondas más destructivas de las cuatro que vimos recientemente. Como bien mencionaba en un principio, un ejemplo típico de una zona donde se produce una gran cantidad de terremotos y sismos es la falla de San Andrés, ubicada al oeste de Norteamérica, la cual es una zona de una gran cantidad de sismos debido a los tipos de movimientos que se producen aquí, que son un tipo de falla transformante, en lo cual hay un desplazamiento horizontal sin producirse un desplazamiento vertical. Y es donde una de las zonas del planeta donde se han producido una gran cantidad de sismos y de la cual se ha podido rescatar una gran cantidad de información para el estudio de los terremotos. Bien, en cuanto al origen de un terremoto, sabemos que aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, hay muchos factores adversos que pueden originarlos. Entre ellos tenemos lo que es la acumulación de sedimentos por desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas, el hundimiento de una caverna, modificación del régimen de precipitación pluvial que altera
cuencas y cauces de ríos, así como estuarios, variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones, entre otros. Esto, si bien los menciono aquí, son factores muy leves, ¿sí?, en relación a terremotos de gran magnitud, ¿sí?, pero para que lo tengan en cuenta. Bien. Luego tenemos lo que son las partes de un terremoto. Va a haber dos zonas principales, ¿sí?, en los cuales tenemos, en este caso, el plano de falla, y vamos a tener un punto en este plano en donde se origina la ruptura principal y que se va a denominar hipocentro o foco, el cual, como dice la definición, es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Y como podemos apreciar en la imagen, todas estas zonas esféricas vendrían a representar la dirección en la cual se propagan las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son ondas concéntricas, las cuales se liberan en todas las direcciones, por las cuales al mismo tiempo podemos decir que las ondas sísmicas pueden ser percibidas en cualquier punto del planeta. Mientras que tenemos la segunda palabra clave entre las partes del terremoto, que es el epicentro, el cual es el punto de la superficie de la Tierra directamente ubicada sobre el hipocentro, desde donde la intensidad del terremoto es mayor. Bien, en cuanto a los tipos de sismos, tenemos por un lado lo que son los terremotos tectónicos, que son generalmente los más fuertes y son producidos por el movimiento de las placas tectónicas. Por sus choques, uniones, propician una acumulación de energía que acaba por ser liberada por un movimiento sísmico. Esta liberación de energía, obviamente, se produce, como bien dice aquí, la acumulación de energía que puede ser por años, miles de años, centenas de años, por una gran cantidad de tiempo, el cual, al ser liberada, genera todo ese tipo de perturbaciones, las cuales muchas veces son de gran magnitud y que nosotros los seres humanos los terminamos sufriendo. Y luego tenemos lo que son los terremotos volcánicos, que generalmente se dan antes de que comience o se reactive la actividad de un volcán, o bien después de las primeras erupciones volcánicas provocadas por la acumulación de energía próxima al magma o la lava. Los terremotos volcánicos son una gran herramienta para predecir el posible evento volcánico próximo, ¿sí? Generalmente los terremotos volcánicos se producen previo a la aparición de una nueva erupción volcánica, por los cuales siempre hay que estar atento a ese tipo de indicadores, sobre todo para salvaguardar a las poblaciones cercanas a un volcán. Bien. Los terremotos tienen dos formas de ser medidos. Tenemos por un lado lo que es la magnitud, en la cual es una medida cuantitativa de la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Es un parámetro de origen de un sismo y se mide en una escala continua. La principal escala de magnitud que se conoce es la escala de Richter. Richter era un geofísico que estudió los diversos terremotos que se producían en la zona de la falla de San Andrés, y a partir de ahí él fue estudiando sus diferentes magnitudes, las fuerzas que generaban, y realizó una escala, a la cual es la escala hoy en día más conocida para clasificar un terremoto. Y luego tenemos una escala basada en la intensidad, que es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo. Esta no se mide en una escala continua.
La escala de intensidad o escala de Mercalli, ¿sí? Como bien dice, mide la cantidad de daño que provoca un terremoto en una población cercana. Aquí tenemos las dos diferentes escalas. A su izquierda, bueno, tienen la escala de Mercalli, la cual, como bien decía, mide la cantidad de daño que puede provocar un terremoto. Y en la derecha vemos su, entre comillas, equivalente en lo que vendría a ser la escala de Richter. Mercalli tiene una escala un poco más lineal en cuanto a las diferentes intensidades de los terremotos. Como bien vemos en la escala 1, en nivel 2, generalmente son terremotos muy leves, en los cuales casi nadie los siente, mientras que ya vamos entre las intensidades 3, 4 y 5, ya son temblores los cuales ya se notan, ya se empieza a ver oscilaciones en estructuras altas, por ejemplo edificios, en árboles, en postes de alumbrado. Ya cuando vamos bajando en la escala, entre las 6, las 7 aproximadamente, además de ser un terremoto que todo el mundo lo percibe, miren en la 7, dice, todo el mundo corre fuera de los edificios, y sí, es algo porque ya estamos en presencia de un terremoto bastante fuerte que puede ocasionar algunos daños en la infraestructura. Ya cuando vamos a la escala en el número 9 y 8, aquí ya empezamos a observar daños en las estructuras, algunos derrumbes. Todos los edificios generalmente se dañan, se producen desplazamientos de muchos cimientos, grietas apreciables en el suelo. Y ya cuando vamos a las últimas escalas, a la 10, a la 11, a la 12, ya son terremotos muy fuertes, los cuales ya son muy dañinos, muy destructivos. Hay muchas posibilidades de pérdidas de vidas humanas. No hay casi construcciones que queden en pie si vamos hacia los más fuertes. Como bien dice ahí, destrucción total. Se ven ondulaciones sobre la superficie del suelo, objetos se mueven y voltean, entre otras cosas que podemos apreciar. Ahora bien, cuando vamos a su escala de magnitud o escala de Richter, ya vemos que hay una mayor separación en relación a la escala de Mercalli. ¿Qué es lo que pasa? La escala de Richter es una escala logarítmica. Se dice que a medida que nosotros vamos aumentando de a 1 grado en la escala de Richter, se estaría aumentando aproximadamente 32 veces el número de la escala anterior. Es decir, un terremoto de intensidad en la escala de Richter de grado 4, como bien, por ejemplo, ven en las noticias, sería 32 veces más fuerte que una escala 3. Es decir, que un terremoto en la escala de Richter de magnitud 5 sería casi 1000 veces más fuerte que uno de magnitud 3. Y así sucesivamente a medida que vamos aumentando la escala. Es decir, que un terremoto, por ejemplo, de magnitud 7 sería casi, de nuevo, 1000 veces más fuerte que uno de magnitud 5. Bien. Bien, la sismología es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de las ondas mecánicas que se generan en el interior de la superficie de la Tierra. Los objetivos son el estudio de las causas que dan origen a los temblores y la prevención de daños. La sismología incluye, entre otros fenómenos, el estudio de maremotos y vibraciones previas a erupciones volcánicas. Si bien puedo recalcar en este caso, hasta el día de hoy no hay nadie que pueda predecir con exactitud cuándo se va a producir un sismo.
son todas predicciones, pero muy especulativas, y las cuales solamente lo podemos saber unos instantes antes de que se produzca un gran terremoto, o como bien dice aquí abajo, se produzca un maremoto o se produzca una erupción volcánica. Una de las formas de predecir es elaborar un mapa de riesgo, localizar las fallas activas y observar modificaciones en el agua de los pozos de los pequeños temblores y deformaciones del suelo. En cuanto a lo que es elaboración de mapas de riesgo, ¿qué quiere decir? Todavía recuerdo una vez viajé a San Juan, fui al Instituto Geofísico que hay en esa provincia, como bien sabrán la mayoría. En San Juan es la provincia donde se producen los terremotos más fuertes del país, debido a que se encuentra próximo a lo que es la cordillera de los Andes y próximo a lo que es el contacto de las placas sudamericanas y la placa de Nazca. Entonces es una zona donde se produce una gran cantidad de terremotos y de gran intensidad. ¿Qué es lo que hace este Instituto Geofísico? Elabora un mapeo de la provincia respecto a los datos de terremotos que se fueron produciendo en los años previos y su intensidad. Y a partir de ahí se genera una reglamentación municipal en la cual se le da indicaciones de cómo deben ser las construcciones, tanto de casas como de edificios, para poder prevenir la destrucción en el caso de que se ocasione un sismo. Es decir, en el caso de una persona que vaya a construir, un arquitecto o un ingeniero, algún tipo de construcción, ellos deben tener en claro cuáles son el riesgo sísmico que podría sufrir, digamos, la estructura que va a construir, y a partir de ello elaborar, de acuerdo a los materiales que vaya a utilizar esa construcción, tiene que utilizarlos para poder amortizar lo que podrían ser posibles daños cuando se produzcan estos sismos. ¿Sí? Bien. En este caso vamos a hablar de los sismógrafos y los sismogramas, los cuales son la principal herramienta de estudio que tienen los sismólogos. El sismógrafo es un instrumento que sirve para registrar la intensidad, duración y otras características de los temblores de la Tierra durante un terremoto. Está constituida, ¿sí?, por un soporte, lo cual sostiene un cuerpo elevado que posee una determinada evidencia, el cual está sostenido por un hilo fino, y en su punta tiene una aguja con tinta, la cual está en contacto, ¿sí?, con un tambor con papel. El cuerpo que está elevado, cuando se produzca el temblor, digamos que va a permanecer inmóvil, mientras que el resto de la estructura donde se encuentra montado va a ser lo que va a vibrar con el terremoto. Esto lo que va a producir va a ser la toma de datos, ¿sí?, de las ondas sísmicas. Este aparatito es muy preciso, ¿sí?, es muy sensible y puede captar ondas sísmicas de muy bajo grado que ni siquiera nosotros los humanos los podríamos percibir. Y va a ser todo marcado en lo que es el sismograma, que vendría a ser muy parecido a lo que sería un electrocardiograma, que detecta los impulsos eléctricos del corazón cuando bombea sangre al cuerpo. Cabe destacar que hay dos tipos de sismogramas, horizontales y verticales, para que así, de esa forma, se puedan medir lo que son las vibraciones tanto horizontales como verticales que produzcan los terremotos. Recuerden que en la superficie, además de las ondas internas,
P y S, siempre se van a producir dos tipos de vibraciones, que son las ondas Rayleigh, las cuales tienen un movimiento oscilatorio parecido a las olas del mar, y las ondas Loeb, que tienen un tipo de movimiento de cizalla en la superficie de la Tierra. Bien. Los sismogramas nos sirven principalmente para hacer el cálculo de la magnitud de un terremoto. ¿Cómo se realiza este cálculo? Mediante esta fórmula, ¿sí?, que se encuentra aquí, en donde principalmente toma en cuenta dos medidas. Una de las primeras medidas y principales que nos interesa, digamos, conocer para determinar la magnitud de un terremoto es la máxima amplitud de ondas, ¿sí? La máxima amplitud que presente el sismograma será la magnitud que nosotros vamos a sacar y vamos a decir que en esa magnitud va a estar representada el sismo que hemos percibido. Mientras que el otro dato que nos interesa conocer es la diferencia de tiempo que existe entre la llegada de las ondas P con respecto a las ondas S. Acuérdense que siempre las ondas P, o primarias, como bien tiene su nombre, indican que van a ser las primeras ondas que se van a percibir. Y posteriormente van a llegar las ondas S, que tienen un movimiento perpendicular a la dirección de la que se traslada la onda, ¿sí?, y son ondas muchísimo más lentas. La diferencia en el tiempo entre que lleguen las ondas P con las S nos va a indicar a qué distancia aproximadamente se produjo el terremoto. Mientras mayor sea el intervalo entre las ondas S y P, será mayor la distancia a la que se produjo el sismo percibido. También acuérdense que va a haber veces en las cuales no vamos a percibir quizás las ondas S debido a que podría haber en el medio algún cuerpo líquido o gaseoso en el cual no se puedan transmitir las ondas S. Bien, como bien mencionaba, para el cálculo de la magnitud, en este caso, nosotros aquí tenemos dos datos para entrar a este gráfico. Por un lado es el tiempo, que vendría a ser la diferencia de tiempo que se registra entre la llegada de las ondas P y la llegada de las ondas S. Y que a la vez esto se traduce en la distancia aproximada a la cual se produjo el foco del sismo. Y por otro lado, tenemos en la entrada de este gráfico que nos va a medir la amplitud, la máxima amplitud de onda que registremos en el sismograma, ¿sí? Y estos dos datos de entrada nos va a dar la magnitud del sismo que hemos percibido. En cuanto a los 10 peores terremotos registrados en el mundo desde el año 1906, que fue cuando se empezó a utilizar los sismogramas en el mundo, hasta el año 2010 aproximadamente, tenemos estos 10. Fíjense cómo en el top 10 del ranking observamos a Chile en 3 de estos 10 terremotos, debido a que es una zona que está constantemente azotada por estos fenómenos. Otra zona la cual podemos destacar es Alaska, en la cual también se han producido grandes terremotos de gran magnitud, y en menor medida, bueno, las zonas de Oceanía, Indonesia, bueno, aquí no están mencionadas, pero China y Japón son otros dos países los cuales son azotados por sismos constantemente. Aquí podemos observar que el terremoto más grande jamás medido fue en el año 1960 en Chile, de 9,5 en la escala de Richter. Este es el terremoto más fuerte que se ha registrado
y no me quiero imaginar lo que se habrá sentido ese día, ese sismo. Bien, aquí como esto lo podemos asociar, ¿sí? Con cómo es la zonificación sísmica de la República Argentina, en donde se producen los sismos más fuertes en, en el país. Y como bien podemos apreciar, aquí donde está ubicada la provincia de San Juan es la zona donde, es la zona donde más fuerte se producen los sismos, ¿sí? Por eso está marcada en roja. Y a medida que nos vamos alejando de esta zona, los sismos empiezan a disminuir. Observemos que entre ellos está marcado aquí en un color más rosado, digamos, Santiago del Estero, y observemos también cómo es la forma en la cual están distribuidas las diferentes zonas sísmicas. Acuérdense que los sismos principalmente son causados por la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana, ¿sí? Entonces, podemos observar cómo a medida que nos adentramos en el continente, esto lo podríamos asociar de cómo esa capa va emplazándose, va bajando, digamos, por debajo de esta placa sudamericana con un ángulo. Es decir, que a medida que nos adentramos en el país, ¿sí? Por ejemplo, en este caso Argentina, la placa se va a encontrar en una zona más profunda. Es por eso que nosotros podemos asociar que los sismos, en cuanto a su intensidad, van disminuyendo a medida que nos adentramos. Mientras que cuando nos acercamos en la dirección hacia la cordillera, la intensidad de estos sismos del registro sísmico va aumentando, ¿sí? Porque nos encontramos en una zona más superficial de la cual la placa de Nazca subduce por debajo de la sudamericana. Bien. En cuanto a los efectos de los terremotos, podemos hablar de lo que es el movimiento y la ruptura del suelo, que causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentran en el área afectada por el sismo. Dependen de la intensidad del movimiento, dependen de la distancia entre la estructura y el epicentro, y dependen también de lo que es las condiciones geológicas y geomorfológicas que permiten mejor la propagación de ondas. En este caso podemos observar, si mal no me equivoco, este es una foto sacada en Alaska cuando se produjo el segundo terremoto más fuerte registrado en la historia. Podemos observar la gran cantidad de daño y la gran cantidad de energía liberada para que se produzca todas estas modificaciones, digamos, en la ciudad. Luego también podemos hablar de lo que son los corrimientos y deslizamientos de tierra, entre ellos tenemos los terremotos, tormentas, actividades volcánicas, marejadas y fuego, que pueden propiciar inestabilidad en los bordes de los cerros y de las otras elevaciones del terreno, lo cual provoca corrimientos en la tierra. Es decir, siempre va a estar asociado, si nos encontramos en una zona de gran pendiente, a este tipo de fenómenos geológicos que son los corrimientos en la tierra. Así como lo vimos hace aproximadamente 3 semanas en los procesos de remoción en masa. Otro fenómeno asociado a los terremotos son los incendios, en donde, bueno, los incendios, como bien sabemos, el fuego puede originarse por el corte del suministro eléctrico posteriormente a daños en las redes de gas de grandes ciudades, ¿sí? Estos también son fenómenos frecuentes asociados a los terremotos, ¿sí? Que se producen en las grandes ciudades. Como efectos secundarios, podemos mencionar las pérdidas de vidas cuando son demolidas las diferentes estructuras como edificios, puentes y presas. Bueno, en este caso, esta imagen, si mal no recuerdo, es del terremoto de Alaska de 1960,
en la cual no recuerdo si fue un Viernes Santo, para ser más preciso, y en los cuales no se produjeron una mayor cantidad de pérdida de vidas humanas debido a que al ser un Viernes Santo no había una gran actividad comercial y tampoco no estaban abiertas las escuelas. Por lo cual, gracias a ese factor de suerte, digamos, no se pudieron lamentar más pérdidas humanas, pérdida de vidas humanas. Y bueno, otro de los efectos secundarios son la desviación de cauces de ríos. Esto es un producto del cambio en la geomorfología del lugar en donde se produzca el sismo, debido a una modificación en el perfil, en el cual el río siempre va a buscar la zona de menor gradiente, ¿sí? Para ir liberando, digamos, ir buscando una zona de cuenca en donde pueda liberar el líquido transportado. Bueno, al final aquí vamos a ver algunas fotos, digamos, de algunos efectos que produjeron los diferentes sismos. Aquí una foto muy elocuente en la cual se observa cómo se rompió este camino a la mitad prácticamente debido a un sismo producido en Concepción, Chile. Este es la caída de un puente provocado por el terremoto de Alaska de 1962. El terremoto de Rusia, no recuerdo bien, a ver, ya les digo en qué lugar fue. Aquí en el cuadro dice. No dice. Bueno, terremoto de Rusia, uno de los 5 más fuertes de la historia. Prácticamente devastó todo, no dejó nada en pie y las pérdidas materiales fueron totales. No quiero imaginar la cantidad de vidas que se perdieron aquí. El terremoto de Indonesia, que ahora, bueno, vamos a ver un video, el cual el terremoto de Indonesia está asociado a a otro fenómeno geológico que van de la mano con los terremotos, que son los maremotos. Los maremotos son fenómenos geológicos originados por los sismos que se producen en el interior de una corteza oceánica, ¿sí? Es decir, que por arriba de esa corteza haya un nivel de agua considerable. Cuando se producen los terremotos, generalmente, posteriormente a esto, se genera una ola. Se genera una ola de una considerable altura que en mar abierto suele no ser percibida debido a que puede ser aproximadamente 1 metro, 2 metros, 3 metros, los cuales podría pasar como una ola normal, pero a medida que esa ola, que es de gran velocidad, también tengo que destacar, cuando se va aproximando a la costa, esa ola empieza a perder velocidad y la masa de agua se empieza a acumular. Eso hace que esa ola aumente su altura y cuando se adentra en lo que es las costas, ¿sí? Produce una gran cantidad de daños. Justo aquí tengo unos videos de tres maremotos que se produjeron y que fueron filmados. Seguramente muchos ya lo vieron. Ahora les voy a compartir la pantalla de esos videos. Díganme si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en este caso vemos cómo fue el maremoto que se produjo posterior al terremoto del 2011 en Japón. Eh,
En este podemos observar que aquí a lo lejos, en el horizonte, se empieza a observar cómo se empieza a levantar la marea. Un fenómeno característico de los maremotos es como al principio el agua es como que va hacia atrás y luego como que toma impulso y cuando llega a la costa llega en forma de una ola grande, una ola alta, y la cual empieza a adentrarse en la línea de costa. Bueno, esto fue en el año 2011. Este, Se produjeron una gran cantidad de pérdidas materiales, pérdidas de vida, y además lo que ocurrió aquí en Japón es que como estaba ubicada en esta ciudad, creo que era una central nuclear, la misma colapsó y se produjo un desastre nuclear en esa zona. Es decir, que el maremoto causó una gran cantidad de efectos secundarios bastante perjudiciales para todos los habitantes de la zona. O sea, no solo sufrieron las consecuencias de esta ola gigante, sino también sufrieron posteriormente el desastre nuclear de la planta, no estoy seguro si era de Fukushima. No, qué desesperación. Sí, 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 sí. En este caso sí, tienes que estar, las alarmas son puestas generalmente, pero lamentablemente hay mucha gente que no llega, digamos, a poder salvarse en esos casos. Y Ah, si tienes algo material en esa zona, olvídate, ahí ya la tienes que dar por perdida. Si y a estás en el nivel auto, daño, si estás en el auto o algo, ahí recomiendo dejar el auto y subir a un edificio cuanto puedas. Este es el maremoto de Indonesia. Hicieron una película de este maremoto. Hicieron una película, no me acuerdo el nombre, nunca la vi a la película, la verdad. Creo que era la historia de una familia estadounidense, una historia real. De una familia la estadounidense que última iba de ola creo que se llama. vacaciones. ¿Cómo se llama? Creo que se llama la última ola, que se separan ahí la familia y se encuentran ahí los niñitos con la madre. Esa, fue de este caso. Fue del maremoto que se produjo y posterior tsunami en Indonesia. Este es uno de los desastres naturales donde más vidas se perdieron. Y bueno, como viene ahí, esa gente está muy mal ubicada. Eso pasa cuando muchas veces subestiman al poder de la naturaleza. Profe, y a nivel de daño estructural, ¿qué sería peor, digamos? ¿Un ¿Cómo buen disculpa? maremoto o un... A A nivel de daño nivel de daño estructural, estructural, siempre sí, ¿qué es sería muy más jodido? relativo de a qué distancia se encuentra una ciudad, ¿sí?, del foco del terremoto y qué posibles consecuencias puede ocasionar. Por ejemplo, hoy en día hay un mapeo sísmico en el cual elaborado sobre la falla de San Andrés, en la cual se predice que va a ocurrir un sismo muy grande. Quizás nosotros nunca lo lleguemos a apreciar en nuestras vidas, porque ese sismo puede ocurrir de aquí a 100 años, por ejemplo, o quizás pase mañana, en la cual se va a producir un sismo muy grande y se va a producir grandes pérdidas estructurales y materiales debido a que esa zona donde se predice que va a ocurrir está ubicada muy cerca, digamos, de una área urbana. Siempre esas pérdidas materiales van a ser relativas a la magnitud del sismo y a la cercanía que se encuentre de algún centro urbano. Generalmente se dicen que grandes sismos y cercanos a zonas, a ciudades, se producen cerca de unos 10 sismos al año en todo el mundo. Pero cuando ocurren, las pérdidas materiales son gigantescas y siempre son relativas, eh, relativas a la cercanía de la que se produzca el foco. También algo que cabe destacar es que
también depende del país donde se produzca. Indonesia, a pesar de ser un país, bueno, este es de la película, este es del tsunami que, bueno, después hicieron la película, de Indonesia. Hubo dos maremotos, y este del 2004 fue el más fuerte. Todo esto son imágenes reales, ahí estoy viendo que son de National Geographic. Eh, Siempre va a ser relativo también al país en donde se encuentren. Un tipo de país, por ejemplo, más pobre, digamos, entre comillas, como es Indonesia, las pérdidas materiales van a ser mucho más fuertes y para el país van a ser mucho más difíciles de recuperarse. En cambio, tenemos el otro cara de la moneda cuando se ocurren este tipo de fenómenos, si bien es muy difícil, o sea, no se pueden evitar, ¿sí? Pero cuando se producen en países con un nivel económico ya más fuerte, por ejemplo Japón, la reestructuración va a ser mucho más fácil, mientras que en estos países va a ser muy difícil. Bueno, como bien ven, aquí el maremoto arrasó con toda la ciudad. No dejó Y nada. exacto. Y una cosa que tienen que tener en cuenta, bueno, esa persona aquí la están filmando, esa persona la tragó el agua directamente. Eh, Algo de que tienen que tener en cuenta también que se pueden presentar diferentes oleadas en el maremoto. No es que sea una sola ola principal. Si mal no recuerdo, creo que fue en Hawái en el año 1960, la década del 60, se produjo un gran tsunami en la cual la tercera ola, que llegó 6 minutos después de la primera, se llevó una gran cantidad de vidas humanas debido a que luego de que pasó la primera ola, la gente, bueno, se volvió a acercar a la costa y pensó que ya había pasado, digamos, lo más fuerte, pero en realidad todavía le faltaba lo peor. Así que en este tipo de fenómenos nunca hay que confiarse, nunca hay que subestimar, digamos, el poder de la naturaleza. Así que, bien, chicos. Esta va a ser la primer parte de la clase. Ahora vamos a tomarnos 5 minutos, ¿sí? Y ahora volvemos con la segunda parte de la clase que va a ser de vulcanismo, ¿sí? Así que en 5 minutos volvemos. La clase, vamos a entrar ahora en el tema de vulcanismo. Ahora les comparto la pantalla. Bien. Antes de adentrarnos en el tema de vulcanismo en sí, y también como consejo para cuando el día de mañana vayan a rendir y, por ejemplo, elijan este tema entre todos los que hay en las unidades para poder exponer, antes de hablar de vulcanismo, siempre es recomendable empezar a hablar de lo que es un magma, ¿sí? Acuérdense que el magma es una masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra a muy elevada temperatura y presión, y que puede fluir al exterior a través de un volcán. Cuando el magma sale al exterior de la corteza terrestre, se denomina lava. La evolución de los magmas, como bien aquí lo que pueden apreciar, el proceso principal en la evolución de los magmas es la diferenciación magmática. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una cristalización fraccionada que se produce cuando el magma se va enfriando paulatinamente y van cristalizando sus componentes según su punto de fusión. Se produce una diferenciación gravitatoria, ¿sí? En la cual se depositan en el fondo de la cámara los materiales de mayor densidad y se produce un transporte gaseoso. Esto quiere decir que es cuando los gases arrastran hacia el techo de la cámara algunos de los elementos menos densos.
se produce en segunda instancia un proceso de asimilación, que esto ocurre cuando el magma se contamina por la fusión de parte de la roca encajante. Y un proceso de mezcla, que es cuando se mezclan dos tipos de magma, que han sufrido dos procesos de diferenciación diferentes y se unen en una sección de la cámara. Es ahí cuando se produce esa mezcla de magmas. Sí, bueno, como bien mencionaban, entre los procesos de diferenciación magmática se producen principalmente por el descenso de la temperatura desde los 1300 grados, que sería la temperatura a la cual empiezan a cristalizar los primeros minerales, entre los que se encuentran las plagioclasas alcalinas y los olivinos hiperoxenos, generando magmas de tipo gábricos. Luego, cuando va disminuyendo la temperatura, empiezan a cristalizar plagioclasas ya intermedias, entre alcalinas y ácidas, y anfíboles, y produciendo un magma ya diurítico. Y luego ya cuando vamos a la última parte, que se encuentra entre los 800 y los 650 grados, es cuando empiezan a cristalizar minerales de composición más ácida, como son, bueno, las plagioclasas justamente ácidas, ortoclasas, cuarzos, algunos tipos de anfíboles y biotita, generando un tipo de magma granítico. Entre las estructuras principales magmáticas que podemos clasificar se encuentran los batolitos, que es un conjunto de intrusiones discordantes irregulares y de mayor tamaño entre las estructuras, ¿sí? Los batolitos generalmente se encuentran asociadas a orógenos, es decir, a cordilleras, muchas veces se encuentran en sus núcleos y son estructuras de más de 100 kilómetros cuadrados. Luego nos encontramos con los diques, que son unos cuerpos tabulares, discordantes, relativamente angosto, a menudo con trazas verticales. Cuando se refiere a cuerpo tabular discordante, se refiere a los cuerpos o estructuras geológicas que va atravesando el dique. Los sills son un cuerpo tabular ya concordante. ¿Concordante con qué? Con respecto a los diferentes cuerpos geológicos, generalmente son rocas sedimentarias estratificadas, y los sills se encuentran entre los estratos, los cuales representan una zona de debilidad en la cual lo que busca el sill es una zona donde poder acumularse. Luego tenemos los lacolitos, que también son cuerpos concordantes, como son los sills, con la base esencialmente plana y que forma un domo, lo cual ese domo modifica las estructuras de la roca circundante o la roca de caja en la cual se encuentra. Los lopolitos son cuerpos concordantes con una punta relativamente plana y de base convexa como una cuchara, a diferencia de los lacolitos, que vendrían a ser estos los inversos. Y luego tenemos los facolitos, los cuales es un plutón concordante en forma de lente que ocupa la cresta de un anticlinal. Acuérdense que el anticlinal es un tipo de pliegue, y lo cual está asociado a este tipo de facolitos. Bien. Esta parte de textura vamos a saltearla. ¿Sí? Vamos a adentrarnos, bueno, en lo que es la composición de los magmas, la cual está definida principalmente por el contenido de sílice. Podemos dividirlo en tipos ácidos, en los cuales el porcentaje de sílice supera el 66%, tipos intermedios, en los cuales la cantidad de sílice se encuentra entre el 52 y 66%, tipo básico,
entre el 45 y 52%, y tipo ultra básico cuando la cantidad de sílice es menor al 45%, aunque este tipo de magmas no es muy abundante en lo que es la corteza terrestre. Son muy raros, la verdad, de encontrar. Bien, en cuanto a los tipos de roca que podemos encontrar, tenemos lo que son las rocas plutónicas por un lado y las rocas volcánicas que cristalizan en la corteza terrestre y sus equivalentes. En este caso están ubicadas de una forma en la cual de derecha a izquierda aumenta la acidez de la roca, es decir, aumenta el contenido de sílice en la misma. Entonces vamos a tener lo que es la peridotita y su equivalente, bueno, aquí no está puesto, que es la comatita, la cual son rocas ultra básicas, las cuales no se encuentran muy frecuentemente en el planeta y se forman en zonas específicas, como en las zonas de rift oceánico. Luego, dentro de lo que son las rocas básicas, podemos encontrar lo que son los basaltos y los gabros. Ya adentrándonos en rocas un poco intermedias, digamos, en cuanto a su contenido de sílice, encontramos lo que son las dioritas y su equivalente extrusivo, la andesita. Luego tenemos, ya llegando al grupo de las ácidas, por un lado tenemos lo que son las sienitas, en donde ya se empieza a observar alguna presencia de feldespato potásico, y la traquita. Y por último, las rocas más ácidas que tenemos en la clasificación de las rocas ígneas, que son el granito y su equivalente extrusivo, la riolita. Bien. En la Tierra nada es estable ni definido, dado que está en constante cambio por efecto climatológico o geológico. Los cambios pueden ser rápidos o lentos dependiendo del proceso. Además, también pueden ser debidos por el efecto de los seres vivos, y como ejemplo encontramos el famoso efecto invernadero. En este caso, bueno, apreciamos de nuevo un corte de la estructura interna de la Tierra, constituida por un núcleo interno, un núcleo externo, lo cual es muy probable que en los próximos años, quizás adentrándonos más en el estudio, se confirme la teoría de que existe una tercera parte en el núcleo. Hablamos de un núcleo intermedio, quizás, todavía no se lo puede afirmar. Un manto inferior, un manto superior y la corteza. La corteza, la cual se divide en corteza oceánica y corteza continental. Como bien sabemos, la temperatura de la corteza terrestre depende fundamentalmente de las radiaciones solares, pero si profundizamos, podemos observar que la temperatura va en aumento, pero no es provocado por la radiación solar, sino más bien por el calor del núcleo de la Tierra. Este aumento de la temperatura, al profundizar, se le conoce con el nombre de gradiente geotérmico, y esta temperatura aumenta en un promedio unos 3 grados cada 100 metros. Esta energía térmica es el responsable del origen de muchos procesos geológicos, entre ellos los volcanes. Bien, a pesar de las altas temperaturas que existen en el interior de la Tierra, la corteza y el manto terrestre se hallan globalmente en estado sólido. La temperatura en 1000 kilómetros es aproximadamente de 1300 grados, lo suficiente como para fundir a cualquier tipo de roca. Este proceso está acompañado además de una presión elevada que ayuda a la función de la roca. También se encuentra la presencia de agua, la cual ayuda también a la fusión de estas. Todo este material recibe el nombre de magma, y este va acompañado de materiales sólidos y gaseosos. Bien. ¿Qué es un volcán? Un volcán está definido como cualquier punto de la Tierra por el que salen materiales incandescentes procedentes del interior de la Tierra. En la actualidad hay unos 500 volcanes activos en el mundo.
Por ejemplo, el Etna en Sicilia, que está casi siempre en erupción y que generalmente sale en las noticias todos los meses. En España encontramos el Teide. Su forma es cónica, con laderas empinadas y alcanza varios miles de metros. Estos volcanes se consideran activos cuando han tenido erupciones en los últimos 25.000 años. Es decir, que en una escala de vida humana, quizás un volcán sea activo, pero nunca lo veamos hacer erupción. Entre las estructuras de los volcanes podemos diferenciar diferentes partes. Por un lado tenemos lo que es el cráter, que es el orificio por el que salen los productos volcánicos. El cono volcánico, que es el edificio construido por la acumulación de los materiales volcánicos en torno al cráter. En las laderas también pueden formarse conos secundarios, ya lo vamos a ver. Luego nos encontramos con la chimenea, que es el conducto que conecta el cráter, el lugar por donde sale, digamos, la lava, con la cámara magmática, que es el lugar que va a aportar esa lava que va a salir, ¿sí? Y luego, por último, tenemos la cámara magmática, que es el lugar donde se acumula el magma antes de salir al exterior. En esta imagen vamos a apreciar de nuevo las diferentes partes. Aquí les va a quedar un poco más claro, obviamente, ¿sí? Ven que en la base se encuentra lo que es la cámara magmática, que va a ser el lugar que va a aportar ese magma que va a salir a la superficie. Vamos a tener lo que es la chimenea, que es el conducto por el cual se va a transportar ese magma hacia la superficie, y el cráter, que va a ser el orificio de salida por donde va a salir ese magma. Se pueden producir conos secundarios, ¿sí? Esto se produce cuando generalmente la chimenea puede taponarse y el magma buscar algún tipo de salida secundaria, ¿sí? O alguna fisura que se encuentra en la corteza, el magma la va a buscar y va a empezar a ser extruido. Esto va a generar un cono secundario por la acumulación del material que va saliendo a través de su cráter secundario. Bien, ¿qué es lo que expulsa el volcán? Entre lo que podemos nosotros describir que expulsa, se encuentra por un lado gases, los cuales son los primeros en llegar a la superficie. El más común es el vapor de agua, pero también encontramos el ácido clorhídrico, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el hidróxido de azufre. El dióxido de azufre es muy peligroso debido a que este gas, al ser mezclado con el agua que se encuentra en la atmósfera, puede producir ácido sulfúrico, lo cual puede precipitar y generar lo que se denomina lluvia ácida. Luego encontramos lo que son las lavas, lo cual es el material fundido que fluye por la ladera del volcán. Se denomina también coladas. Luego encontramos lo que son los piroclastos, los cuales son los sólidos proyectados al aire por el escape de los gases. Y por último tenemos lo que son las cenizas, las cuales son los materiales más pequeños. Si el material es inferior a 2 milímetros, se denomina así. La pili se denomina a un tamaño de ceniza al cual oscila entre los 2 y 4 milímetros, y bloques se denomina a los materiales que superan los 4 milímetros a mayor, de ahí para arriba, digamos. Entonces tenemos tres principales materiales sólidos, los cuales son, luego de los piroclastos, las cenizas, el apili y los bloques. Bien, aquí podemos observar cuál sería la ubicación de los productos volcánicos. La lava, en este caso,
que se transporta por la chimenea y sale por el cráter. Muchas veces puede taponar el conducto volcánico. Esto va a generar un fenómeno de acumulación de gases, lo cual, al ir aumentando la cantidad de gases, va a aumentar esta presión hasta que llegue a un punto que va a colapsar y se pueden producir violentas explosiones, los cuales generalmente liberan una gran nube de cenizas. Esta nube de cenizas está cargada de material, la cual presenta una gran cantidad de iones. Estos iones, al entrar en contacto con la atmósfera, pueden producir rayos, los cuales es un fenómeno muy común en el cual está asociada la actividad volcánica. Otro material que se produce aquí, bueno, son los piroclastos, los cuales son, que es el material sólido expulsado por este tipo de explosiones. Y bueno, aquí en la base se puede producir otro fenómeno que son nubes ardientes, que es una mezcla de material de cenizas y gases ardientes, los cuales se dirigen ladera abajo en la dirección de máxima pendiente del volcán, y lo cual es un fenómeno muy peligroso para cualquier ser vivo que se encuentre cerca. Una erupción clásica y muy famosa que marcó, digamos, un punto en la historia de las erupciones volcánicas más catastróficas de la historia, es la erupción del Vesubio, en la cual se produjo la erupción volcánica y posterior generación de esta nube ardiente, la cual bajó sobre la ciudad, corrígeme si me equivoco, creo que fue de Pompeya, y mató a todos los seres vivos que había ahí, humanos, animales, a todos. Esta nube ardiente generó que todos los seres que absorbió a su paso los petrificara, los carbonizara. Y bueno, a partir de ahí se observaron todos una vez que obviamente terminó esta erupción y pasó esta nube ardiente, volvieron a la ciudad y se encontraron con ese paisaje, y hoy en día creo que hay museos donde se puede observar esto, todos los seres que fueron afectados por esa erupción, los cuales fueron conservados como carbonizados, digamos. Ahora hace poco, creo que esta semana también hubo un volcán en Indonesia. Pobres los indoneses, porque son afectados por todos los fenómenos geológicos, donde se observó también una nube ardiente, la cual bajó sobre una población que se encontraba cerca de ese volcán, que la verdad no recuerdo el nombre de ese volcán. Generalmente tienen nombres muy característicos de cada región donde se encuentran, por eso varían tanto. Bien. Aquí tenemos otra diferenciación de los diferentes productos. Bueno, como bien mencionamos, nos encontramos por un lado los gases, en los cuales los más abundantes, bueno, son el dióxido de carbono y el vapor de agua. La lava, que es la parte fluida, ¿sí?, que es una mezcla de rocas fundidas y fragmentos sólidos que no contiene gases. Y los piroclastos, en los cuales podemos diferenciar lo que son las cenizas, el cual tiene un tamaño de arenas, limos, la pili, que tiene un tamaño de gravas, y los bloques volcánicos, que son fragmentos de gran tamaño, los cuales pueden ser totalmente sólidos, ¿sí?, o pueden ser sólidos en su interior y en el interior tener parte de roca fundida. Este tipo de materiales, al ser un poco más pesados, no tienen una gran trayectoria, digamos, en el aire al ser expulsados por el volcán. Lo máximo creo que se midió fue en un volcán, creo que en Japón, los cuales volaron cerca de 600 metros, aproximadamente desde el cráter. ¿Cómo se produce una erupción? Bueno, el magma contiene materiales en los tres estados, como bien dijimos. Los gases van a jugar un papel fundamental en la erupción. Su temperatura y su alto contenido en gases
provoca que sea menos denso que las rocas que lo rodean, por eso asciende. Este magma en su ascenso suele acumularse en un lugar llamado cámara magmática. Y si ésta se encuentra llena, los nuevos aportes desencadenan la erupción, porque aumenta la presión en la cámara y sus paredes se dilatan y se fracturan. Los gases se escapan por estas fracturas y arrastran el magma con él. Esta es la principal, digamos, causa por la cual se produce una erupción. Entre los tipos de actividades volcánicas podemos diferenciar dos. Por un lado, el tipo de vulcanismo tranquilo, digamos. Este está asociado a una lava basáltica, es decir, una lava básica con bajo contenido en sílice, pero de mucha más alta temperatura. Por lo que es muy poco viscosa, es mucho más líquida, digamos, este tipo de lava. Los gases no se acumulan porque al ser poco viscosa, la lava se libera lentamente, habiendo pocas explosiones. Hay pocos piroclastos porque hay pocas explosiones. Un ejemplo de este tipo de erupciones volcánicas podemos encontrarla en la isla de Hawái. Bueno, aquí pusimos el ejemplo del Kilauea, creo, si no me equivoco, en la isla de Maui, en Hawái, lo cual está asociado a un fenómeno geológico que se observa en ese caso, lo cual no está asociado a ningún contacto de placas, sino a la presencia de un punto caliente, lo cual es una pluma de magma que se encuentra por debajo de la superficie, muy grande, que expulsa ese magma constantemente hacia la superficie y genera toda esa actividad volcánica, que posteriormente formó las islas de Hawái. Y luego tenemos el tipo de actividad volcánica explosiva, más violenta. Aquí la lava se caracteriza por ser muy viscosa, ácida, solidifica rápido, ¿sí? Esto ocasiona que se obstruyan los conductos. Los gases se van acumulando hasta que en un momento colapsa y se generan esas fuertes explosiones que proyectan los piroclastos. En este tipo de erupciones se generan las que hace un rato mencionaba, que son las nubes ardientes, las cuales arrasan con todo a su paso. No hay nada que se salve. Un ejemplo típico, bueno, es el Stromboli. Otro ejemplo que es muy conocido es el del Vesubio, como mencionaba al principio. El Santa Elena, que está ubicado en Estados Unidos y que ocurrió en 1980. Ya en un rato les voy a mostrar un video de esa erupción en la cual se perdieron más de 50 vidas humanas. Así que bueno, generalmente la gran diferencia entre estos dos tipos de erupciones, acuérdense, siempre va a ser la composición de ese magma. Si es un magma mucho más básico, va a ser mucho más líquido, más fluido, y el escape de gases, al no haber tanta cantidad de gases, va a ser una liberación del magma más pacífica, más fluida, digamos, como ocurre en Hawái. Mientras que la lava es más viscosa, más ácida, va a generar un tipo de erupción muy violenta, como ocurrieron en estos casos que les mencioné. ¿Sí? Todo es debido a la composición magmática. Bien, aquí en los tipos de actividad volcánica, los que son efusivas o más tranquilas, como bien les mencionaba, la lava generalmente es basáltica, sale a bajas temperaturas, por lo que es poco viscosa. Aquí los gases no se acumulan porque al ser poco viscosa la lava se libera lentamente, habiendo pocas explosiones y no se producen ese tipo de taponamientos en el cráter. Hay poca presencia de piroclastos porque hay pocas explosiones. Y luego nos encontramos con el segundo caso, lo cual es una erupción explosiva, en la cual la lava es muy viscosa, solidifica rápido, obstruye los conductos, los gases se acumulan provocando fuertes explosiones que proyectan piroclastos.
se originan piroclastos, forman nubes ardientes que arrasan todo a su paso. Un ejemplo de este tipo de acumulación de gases, en el libro, en el Tarbuk, el cual les recomiendo estudiar la materia a partir de ahí, salvo algunos temas, como creo que macizo rocoso, en el cual ustedes tienen en su programa, están todos los temas prácticamente, y les recomiendo que cuando vayan a preparar la materia lo estudien de ahí, ¿sí? Siempre compara la acumulación de gases con el de una botella de gaseosa, de cómo todo el gas se encuentra a presión, digamos, en el envase, y al abrirlo se genera esa liberación abrupta, lo cual hace, bueno, la gaseosa no es nada, es un ruido, digamos, pero en un volcán las presiones son inmensas y producen ese tipo de explosiones violentas. Bien. Entre los tipos de edificios volcánicos que podemos mencionar, podemos encontrar por un lado lo que son los estratovolcanes, constituidos por una cámara magmática, una chimenea que une la cámara magmática con la parte superior, que es el cráter, un cono volcánico, que el cono volcánico está constituido por los diferentes eventos piroclásticos y magmáticos, los diferentes eventos eruptivos que tuvo este edificio volcánico, ¿sí? Los cuales se van acumulando en diferentes estratos, es decir, en diferentes erupciones que fueron armando este edificio. Es por eso que se denomina estratovolcán. Y generalmente está asociado a erupciones violentas, a magmas ácidos, y presentan una pendiente mayor que el siguiente caso que les voy a mostrar. La pendiente aquí generalmente tiene un gradiente de equilibrio de alrededor de unos 30 grados. Y su forma es muy característica en el paisaje. El otro tipo de volcán que encontramos son los volcanes en escudo. Bueno, aquí podemos mencionar entre las partes se encuentran lo que es la cámara magmática, la chimenea, y en este caso vamos a observar que en la parte superior no hay un cráter, sino hay una caldera. En un primer momento hubo aquí un cráter, ¿sí? En lo cual al ir haciendo erupción y acumulándose el magma que iba corriendo por la pendiente del volcán, se produjo un vaciamiento y un posterior colapso de ese cráter, ¿sí? Lo cual originó una caldera. ¿Sí? Acuérdense que es una estructura de derrumbe que se produce en la cresta del volcán. Y en estos casos, los volcanes en escudo suelen tener una pendiente más suave, ¿sí? También característica por el tipo de lava que contienen, lo cual va fluyendo por la superficie de manera controlada y tranquila, sin ninguna erupción violenta en su historia. Generalmente los volcanes en escudo son muchísimo más grandes que los estratovolcanes. Por ejemplo, el Kilauea de Hawái tiene aproximadamente desde su base en el fondo del océano hasta el punto más alto del mismo unos 9 kilómetros, los cuales aproximadamente 1 kilómetro más alto que el monte Everest. Solo que parte de este volcán se encuentra por debajo del océano, por eso es que no es la estructura más alta a partir del nivel del mar. Este volcán no es de los más grandes, digamos, en el sistema solar. En el sistema solar podemos encontrar otros tipos de volcanes más grandes. El volcán más grande que se conoce, por lo menos de nuestro sistema solar, está ubicado en Marte y se llama el Monte Olimpo. El Monte Olimpo, si mal no recuerdo, tiene aproximadamente unos 16 kilómetros de altura y unos 2.500 kilómetros cuadrados de base.
para que vean cuáles son las magnitudes que pueden tener este tipo de volcanes. Bien. Algo que es muy importante aquí es poder predecir cuándo se va a producir una erupción volcánica, debido justamente a poder resguardar la mayor cantidad de vidas, las cuales se encuentren cerca de un volcán. Bien, aquí como mencionamos, aunque no es posible predecir el momento de la explosión de un volcán, sí podemos predecirlo aproximadamente según varios datos que podemos ir recopilando. Entre ellos se encuentran la presencia de pequeños terremotos que ocurren por la ruptura de la cámara magmática y el ascenso del magma, cambio en la inclinación del terreno por abombamiento del edificio volcánico, algo muy característico que ocurrió en la erupción del monte Santa Elena y que la verdad se dieron cuenta tarde de eso, el aumento en la emisión de gases y el aumento de la temperatura del agua de los pozos colindantes al volcán. Los efectos y consecuencias de las erupciones volcánicas, bueno, en la erupción de un volcán es uno de los eventos más impresionantes del planeta y sus efectos se pueden sentir tan lejos como en un continente diferente dependiendo del tamaño de la erupción. Algunos volcanes podrían entrar en erupción y no causar demasiado daño, incluso a las personas cercanas, mientras que otros son tan masivos que al entrar en erupción pueden desencadenar una catástrofe de tamaño mundial. Las erupciones volcánicas se miden en lo que se llama BI o índice de erupción volcánica. Generalmente uno de los mayores peligros a nivel mundial de cuando se producen las erupciones volcánicas es la emisión de cenizas de estos fenómenos geológicos. La emisión de cenizas causa grandes consecuencias económicas a los países que se encuentren cerca del mismo. Entre ellos, los fenómenos que se producen es el impedimento de la actividad aérea, se deben suspender todos los vuelos, debido a que la presencia de cenizas en el aire hace que esa ceniza sea absorbida, por ejemplo, por las turbinas de los aviones, los cuales se traban, digamos, en el aire e impiden su correcto funcionamiento y pueden producirse ¿cómo se llama? El colapso del avión y que caiga al suelo. Otro de los efectos perjudiciales para la actividad económica son los inviernos, entre comillas, que se producen debido a que al tapar, digamos, el ingreso de luz a la superficie se producen consecuencias asociadas a la misma, entre ellas que toda la vida vegetal no va a producir lo que bien conocemos como la fotosíntesis, y lo cual a lo largo de los días irá muriendo. Esto va a generar que los animales que se alimentan de esa materia vegetal posteriormente también mueran, ¿sí? Y este efecto en cadena se va produciendo mientras más se alargue esa presencia de cenizas en la atmósfera. Bien. En el caso, bueno, de las erupciones explosivas, si hubiera una erupción explosiva en su área, los efectos del volcán podrían ser devastadores. Durante una erupción explosiva, el volcán arroja lava, magma y material volcánico que puede viajar por varios kilómetros de distancia de la montaña. La explosividad de la erupción también puede provocar flujos piroclásticos que destruirán cualquier cosa en su camino. La ceniza también podría causar graves daños de las estructuras en función de la cantidad de la misma, y los efectos que la respiran podrían estar en el riesgo de ahogarse en ella. Bien, aquí también hay otro efecto que no mencioné, en los cuales la presencia de cenizas para las vías respiratorias de cualquier ser vivo son muy peligrosos, debido a que las cenizas están constituidas por fragmentos de cuarzo, los cuales pueden ir taponando, digamos, los alvéolos pulmonares, y eso nos impediría respirar.
Bueno, aquí los problemas en los aviones, los cuales ya les mencioné anteriormente. Los efectos en ciudades y pueblos, los efectos de los volcanes en las ciudades y pueblos después de una erupción pueden variar de ningún efecto en absoluto a una catástrofe de magnitud inconmensurable, dependiendo del tamaño de la explosión o erupción y las condiciones atmosféricas. Ya ha sucedido antes que las condiciones atmosféricas eliminen la ceniza de la ciudad. Y por otra parte, las mismas condiciones podrían dirigir todos los efectos nocivos de la lava, ceniza y material volcánico directamente en la ciudad, causando miles de muertes o lesiones. Bueno, en cuanto a las erupciones del medio ambiente, como bien mencionaba, es el impedir, digamos, el ingreso de la luz solar y su posterior consecuencia sobre todos los seres vivos, en lo cuales dependemos de esta. Y bien, por último tenemos lo que son los efectos de los supervolcanes. Estos están fuera de todos los efectos de los volcanes en la vida cotidiana de la gente. El más temible se conoce como el supervolcán. Estos volcanes alcanzan la clasificación BI 18 y BI 17. Y son también los volcanes masivos que podrían destruir la mayor parte de la vida en la Tierra si estallaran en la actualidad. Entre estos tipos de volcanes, yo les puedo mencionar el volcán ubicado en Norteamérica, en el Parque Yellowstone, en el cual está asociado también a todas sus actividades hidrotermales, como son todos los géiseres que va la gente, digamos, a visitarla. Ahí nos encontramos con uno de los volcanes más grandes del planeta y que si hiciera erupción podría causar una catástrofe a nivel mundial, tanto en vidas humanas como a nivel económico. Y bueno, por último, vamos a observar aquí la distribución de los volcanes. Fíjense, al igual que la actividad sísmica, la distribución de los volcanes siempre está asociada a los contactos, a los contactos entre las diferentes placas tectónicas que se encuentran. Principalmente se encuentran asociados a bordes convergentes, es decir, donde una placa subduce por debajo de otra. Bueno, de nuevo soy reiterativo, pero uno de los efectos, de las placas que tenemos más cerca, en la cual generan todos estos procesos volcánicos, es la placa de Nazca, que subduce por debajo de la placa sudamericana. Luego tenemos, por ejemplo, los volcanes que se encuentran en Japón, en los cuales se caracteriza por producirse en la convergencia entre dos placas oceánicas, las cuales esa actividad ígnea y orogénea posteriormente generó o formó lo que son las islas del Japón hoy en día, en Indonesia, y todas estas islas del Pacífico, perdón, del Océano Índico también son otro tipo de zonas donde se han formado a raíz de la convergencia de dos placas oceánicas. Y en menor medida podemos observar en las zonas de rift oceánico, como el rift del Océano Atlántico, por ejemplo, en donde son bordes divergentes, donde se va generando corteza oceánica, vemos una más leve, digamos, actividad volcánica y mucho más tranquila. Bueno, yo ahora les voy a mostrar unos videos, ya para ir finalizando, de algunos ejemplos de erupciones volcánicas, para que así quizás le quede un poquito más claro cómo se produce. Este es un video de 2 minutos de la erupción del Monte Santa Elena. Acuérdense que es un tipo de erupción en un estratovolcán. El tipo de magma que se libera aquí es ácido, por lo cual genera una explosión muy violenta.
¿sí? Y por consecuencia, todo lo que se encuentre cercano a su erupción corre riesgo de vida. Yo ahora los voy a poner con volumen. Ustedes díganme si escuchan. Bien, chicos. Ese es uno de los ejemplos que les voy a mostrar, la erupción del monte Santa Elena, ¿sí? En lo cual, se perdieron una gran cantidad de vidas humanas. Ese es un tipo de erupción violenta, en la cual previamente se habían registrado actividad sísmica, lo cual indicaba que estábamos en presencia de una posible erupción de ese volcán. Un factor que no tuvieron en cuenta, algunos, obviamente, fue cómo se fue modificando la pendiente de una de las laderas del volcán. Esto fue por la acumulación que se iba produciendo del magma por debajo del cono, digamos, hasta que llegó un momento que toda esa parte, toda esa roca que se encontraba conteniendo a todo ese magma y esos gases, colapsó y se generó una explosión violenta, lo cual desencadenó, bueno, posteriormente en la pérdida de muchas vidas humanas, de gente que fue a ver, digamos, la erupción del volcán y, y bueno, y desapareció ahí. Generalmente quedan sepultadas por las cenizas, por todo el material piroclástico que es expulsado por el volcán. Y por último, les quería mostrar otros dos tipos de erupciones. Este pasó hace poco, que es la erupción del volcán Puyehue, ubicado en Chile, pero que afectó a nuestro país, ¿sí? Esta es una erupción intermedia entre violenta y tranquila, ¿sí? Debido a que la composición de su magma es un magma andesítico, ¿sí? Característico de la cordillera de los Andes, en los cuales, bueno, en parte se liberó cenizas, material piroclástico, y bueno, esto generó una restricción aérea en nuestro país por varios días,
debido a la expulsión de cenizas que eran emitidas por este volcán. Bueno, aquí observamos uno de los fenómenos, como bien les decía, que es la liberación de partículas cargadas en iones que generan rayos al entrar en contacto con la atmósfera. Por eso parecen fotos salidas de una película de ciencia ficción. Aquí observamos, bueno, las consecuencias trágicas que sufrieron sobre todo los lugares cercanos a esa erupción. Entre ellos se encontraba Bariloche, lo cual quedó sepultada en en gran cantidad de cenizas, y eso también generó la pérdida de muchos animales, los cuales respiraban, digamos, esas cenizas, y le fueron tapando, digamos, los pulmones hasta que se asfixiaron y murieron. Y el último tipo de erupción que tenemos es una erupción de magma mucho más básico, tranquilo, en la cual se generan en los volcanes de tipo escudo, como los que se encuentran en Hawái. Aquí observamos cómo se producen las coladas de lava a partir del cráter que se genera en la cima de este cuerpo volcánico. La lava fluye. La velocidad de la lava generalmente varía, dicen que algunas veces varía hasta unos 30 kilómetros por hora, pero generalmente se mueve a unos pocos centímetros por hora, y observamos cómo arrasa todo a su paso. Por más de que sea lenta, no deja de ser un peligro, digamos, para la vida humana. Y este es un fenómeno muy frecuente en esas islas, debido a que es un volcán activo en constante erupción y es muy estudiado. Algo característico, como bien mencionaba, es la presencia de coladas de lava por toda la isla, que son de color negro debido a la presencia de los minerales ferromagnesianos que constituyen esa lava. Así que, bueno, chicos, con eso ya estaríamos con la clase de hoy. Como para finalizar, lo que les puedo decir es que para el examen, bueno, esto ya voy a subir la presentación aquí, como me preguntó su compañera María Gabriela. Voy a subir estos dos Power al Q. Pueden estudiarlos de ahí. Les recomiendo que estudien sobre todo del Tarbook, las diferentes unidades. Y los temas que irán en el parcial serán los 5 temas que di en las últimas 5 clases, en la parte teórica, ¿sí? Y estudien la parte del práctico, los 3 diferentes tipos de roca, que eso va a ser lo que le irán a tomar los profesores Juan Cruz y Martín. Cualquier consulta me la pueden hacer ahora, y si no, bueno, les debo recordar que en los días lunes estamos dando consultas de 11 a 1, y cualquier cosa podemos ver de extender una consulta más el día martes antes de que rindan el parcial.